¿Qué es eso de alinear un coche? Bueno, alinear... Coño, me tenía que haber estudiado. Bien dicho, no lo sé. Das más caída para aprovechar más superficie del neumático cuando el coche está girando y apoyado fuerte. Martín, ¿Eh? la gente que no se entere le vas a explicar todo bien, pero este coche, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a montar copelas regulables. Y le vamos a explicar a la gente que son las copelas, ¿vale? Pero ¿por qué se montan? Porque este coche, ¿cuánta caída tiene? Pues mira, ya lo estás viendo. Poquito más de medio grado. Nosotros, bueno, trabajamos en centesimal, quiere decir, normalmente los grados se miden en sexagesimal. De 0,60 pasarían a un grado. Esto es de 0 a 100. 50 sería medio grado. Tenemos 0,60, 0,65. Que eso, para la calle Poquito más de bien, medio grado. pero... Para la calle y una conducción deportivilla está bien. Pero cuando lo metes en circuito, ¿qué ocurre? Con la Que rueda, Pablo con me la- rompe las ruedas. Pablo... Pablo no te va a dejar en paz. Eso se la guardo. ¿Por qué? Porque el coche... Vamos a primero, para los que no sepáis, ¡ay, que se nos ha ido la pantalla! No pasa nada. Vale, para Tengo que cambiar la empezar, la caída es así la rueda, así. Entonces, si yo hago, la pongo más abierto, le doy más caída para que lo encuentre. Eso es. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en el coche? O sea, yo le estoy poniendo unas copelas regulables, que ahora explicaremos cómo funcionan, para darle más caída. ¿Por qué le doy más caída? A ellos, a ellos. Das más caída para aprovechar más superficie del neumático cuando el coche está girando y apoyado fuerte. Se supone que por la calle no vamos a tener en curvas unos apoyos tan fuerte. Apoyo quiere decir girar tan insistente y continuamente como en un circuito. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre, como hay transferencia de pesos hacia el exterior, cargamos mucho, pasamos bastantes kilos al exterior del neumático exterior, que es donde pasan los kilos. ¿Qué pasa? Que si concentras en esa superficie el peso, pues ocurren esos desgastes. Que no te ha quedado claro, no te preocupes, que después vamos a poner un neumático vamos. y un dibujito para que te Y lo quede usamos. claro. Así que lo primero que vamos a hacer, ya hemos visto, aquí tenemos los datos de serie, después compararemos con los datos una vez que se le pongan las copelas, la alineación, pero tranquilos, que vamos a montar las copelas y os explicamos todo. ¿Qué es eso de alinear un coche? Bueno, alinear... Coño, me lo tenía que haber estudiado. Bien dicho, no lo sé, pero alinear es poner en cotas un coche. ¿Qué significa poner en cotas? Todas las cotas que sean regulables o no, detectarlas. Si no son regulables no voy a poder regularlas, pero sí por lo menos detectar que hay algo mal. Respecto a un alineado normal, sería el alineado que hace el fabricante, o sea, respecto a las cotas de origen. O sea, diga, para el que no entienda, es poner las ruedas en su sitio. Poner, efectivamente, todas las ruedas en su sitio. ¿Qué significa en su sitio? Fabricante conoce el coche mejor que yo y para un uso genérico del coche no vamos a hacer un alineado mejor que el que hace el fabricante. Otra cosa, es cuando ya empiezo a hacer una conducción más deportiva, por mucho que tengamos el apellido GTI, Cupra, GT, XXX, da igual. El fabricante no estudia, o cuando lo estudia te da ciertas alineaciones para ese uso. Como curiosidad, en los Evo, en los Mitsubishi Evo 8 y 9 seguro, y anteriores creo recordar que también, hay uno que se llama Optional Camber, que es aumentando la caída delantera, que viene a colación. ¿Qué quiere decir? Los Evo en el tornillo de arriba de la mangueta le das la vuelta y solamente con eso ya tienes 2 grados de caída. Solamente, no tienes que hacer nada más. Vale, entonces el que dices, bueno, a ver, que tú de ir por la calle, de las carreteras tan buenas que tenemos, de los kilómetros, de muchas cosas, las ruedas Los coches se van moviendo. se van moviendo. Entonces, cuando tú ya vas a un sitio normal y te ponen unas ruedas nuevas, lo normal es que te vuelven a poner las ruedas en su sitio. En su sitio, donde manda el fabricante. Por dar un poco más de información rápida, el fabricante te da unos valores y luego unos valores referentes, que son para tener un poquito en cuenta cuando se van desgastando Silent Block o van teniendo muchísimos kilómetros y todo el material va cediendo, para que tú puedas irte ajustando al este. Pero desde luego,
buscando en una conducción a ritmos legales, buscando duración de neumático, duración de neumático, comportamiento, la mejor es la de serie. Vale, entonces llegamos y decimos, no me gusta el comportamiento de mi coche. Me he comprado, pongamos, yo qué sé, por decir, no es por crítica, pero un Golf GTI. Y no me gusta cómo va. O sea, lo veo, pues, lo típico, que es bagmorrón, ¿vale? Que es lo típico que dice. Entonces dices, bueno, quiero cambiar el comportamiento. Y vienen aquí y te dicen, Martín, quiero alinear. Que, por cierto, el precio de alinear, 65 euros, porque siempre preguntáis precio. De media, lo es más barato y más caro, pero sí. Vale, las entonces, medias ¿qué haces tú en el alineado? Hombre, depende. En un coche de serie, para un uso de serie, ¿qué hacemos? Ajustarnos a los valores que nos da el fabricante. Ahora, queremos personalizarlo. Vamos a personalizarlo. Tenemos una breve conversación más o menos de lo que queremos, o cuando es un cliente habitual, que ya sabes, te viene buscando ese poquito para allá, para acá. Sí, pues pero va buscando. cuando tú personalizas, digamos que hay 3 cosas que se pueden tocar en un coche normal, en la alineación. Bueno, depende del coche, pero hoy en día es habitual que haya convergencia delantera y trasera. Podríamos A ver, contarlo ¿qué como es dos, convergencia? Para la gente que y no caída sepa. trasera. Vamos a hacerlo en pequeño para que nos quepa. Esto sería dos... Hay que poner un poquito de imaginación, el dibujo no me va a dar nunca para comer. ¿Sabes quién está Esto viendo esto? Quiquillo, con unas ganas. Sí, está con ganas ya. Esto sería convergencia, porque el centro serían los neumáticos vistos en planta desde arriba, Sí. ¿vale? Y como veis, tienden a juntarse, tienden a cruzarse los ejes por la parte de arriba. Que eso es lo que por se la parte llama delantera. abierto o cerrado. Esto es cerrado, convergente Vale. o cerrado. Convergencia. Vale, entonces, yo puedo mover, ¿cómo puedo mover los neumáticos? Pues aquí normalmente en el eje delantero tienes unas varillitas que se llaman rótulas axiales que van roscadas, aquí, o dependiendo en algunos vehículos, ya podríamos entrar, que montan como BMW la cremallera por delante, y según enrosco y desenrosco voy variando este ángulo, que no deja de ser un Abierto, ángulo. digamos, lo que se dice abierto y respecto cerrado, y eso se al puede hacer ángulo delante y detrás. Eso es. Y eso, cuando muevo eso, ¿qué siento? O sea, por estar más abierto o más cerrado, ¿qué voy a sentir en el coche? Pues mira, vamos a hacer un coche rollo circuito rápido y NUR. Este sería el ángulo de empuje, que es el resumen de cómo está el coche, que sería el eje central que recorre toda la carrocería del coche. Estos son los neumáticos traseros, con sus ejes, y los neumáticos delanteros. Vale, como ve, igual, llevamos convergente, delante y trasero. ¿Por qué? Curva a la derecha, giro volante, giro a dirección y ambos neumáticos delanteros empiezan a girar a la derecha. Iba a decir, si tengo eje trasero autodireccional, a partir de Sí, cierta bueno, pero velocidad vamos a hacerlo pero fácil. no vamos a complicarnos No, no vamos. tanto. Bueno, giramos. ¿Qué pasa? Que hay una transferencia de pesos inmediata hacia el exterior. En el momento que tengo transferencia de pesos a los neumáticos exteriores, son los neumáticos que empiezan a mandar. Si yo tengo detrás convergencia, ¿vale? Como veis que sería este churro que me ha salido. Lo que se llama porque es una cerradito. flecha, cerradito. Cuando yo empiezo a pasar y empiezo a mandar esta rueda respecto a esta, está empujándome el culo hacia el dentro de la curva, con lo cual el eje ventral empieza a mirar hacia afuera, o sea, el vector de fuerza empieza a sacar el coche hacia afuera. Si por el contrario Bueno, pero a ver, yo abro, vamos a ponerlo, porque habrá gente que no entienda. Entonces, ¿yo qué voy a sentir? Que voy a sentir, Martín, no si tengo ni idea, si yo que siento cierro, sentado. El culo es un culo más, el eje trasero es un eje trasero más sujeto, más tranquilo, que reacciona mucho más pegado al delantero, digamos, que este. O sea, si yo hago lo contrario y lo que hago es ponerle divergente, cuando paso esto, lo que hace es el culo me empieza a ayudar a girar en la curva. ¿Qué voy a notar? Como si el culo estuviera suelto, como si tuviera menos adherencia en el eje trasero. Entonces, Un poquito de inestabilidad. podemos decir que cerrado es con el culo, el coche Más va más estable. agarrado, más estable y más lento. Abierto, el coche es mucho más juguetón, se mueve mucho más de atrás, el uyuyuy, pero es más rápido. Vale, eso hemos dicho
en cuanto al primer punto. Siguiente, ¿qué podemos El tocar? delantero no puede, ese es el único ángulo del que no puedo hablar porque algo me tengo que guardar para mí. Vale, me listo, encanta, pero bueno, pero en términos generales funciona como el trasero, pero es que es el único que de verdad hay que estudiar para... Pero ya lo han entendido, convergencia. Ahora, convergencia. vámonos... Cuanto más cerrados vayamos, más Sí. tranquilos. Cuanto Caídas. más abiertos, más se empiezan a mover. Caída. En lugar de ver el coche en planta visto desde arriba, Lo vemos de frente. de frente y quitamos el paragolpes. Y podemos ver cómo venía tu Mini, con los neumáticos prácticamente paralelos el uno al otro, o cómo van a salir ahora, que lo vamos a exagerar un poquito, pero como dibujo regular lo vamos a ver. Esto sería el antes y el después. Recordad, sería con el coche como si quitáramos el paragolpes y viéramos los neumáticos. ¿Qué pasa? Que con medio grado de caída, yo en línea recta estoy aprovechando toda esta superficie. Pero cuando viene una curva, como hablábamos, volvemos a repetir hacia el lado derecho y el peso empieza a pasar sobre esto, cargo sobre esto. Lógicamente, como el coche, aparte de cargar el peso, tengo una deriva del neumático y empieza a rotar respecto a su adherencia, ¿qué pasa? Que la fuerza se va a concentrar en este trocito de aquí, hablando siempre y cuando de apoyos fuertes, fuertes, fuertes. ¿Qué pasa? Que al final lo que tengo trabajando es este trocito de la banda de rodadura. Si yo inclino los neumáticos, como esto, digamos que los preparo para lo que va a ocurrir. Y cuando giro a la derecha y yo traspase al neumático exterior peso, el coche además va a rolar, que eso no hemos hablado, pero el coche va a balancear, todos los coches balancean. De hecho, sería prácticamente, está demostrado científicamente, que un coche sin balanceo sería prácticamente imposible de conducir, pero bueno, eso es otra cuestión. Aparte del balanceo que va a hacer que este neumático empiece a pisar, aproveche toda la banda de rodadura con el suelo, o sea, que reparta el mismo esfuerzo, en vez de concentrarlo en este trocito, concentrarlo en todo este trocito. Que si estamos utilizando pues una 2B125, que al final tengo una banda de rodadura de 20-21 milímetros, de 20-21 centímetros, en vez de estar aprovechando 3-4 centímetros exteriores, pues oye, si damos con la caída clave, podamos aprovechar los veintitantos centímetros. Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Perdón. Que en línea recta me ocurre lo contrario. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que el coche me va a costar frenarlo en línea recta. En las frenadas al límite voy a tener menos neumático contra el suelo. Entonces aquí entramos ya en la altura de carrocería, en la altura de casco, en si el coche es McPherson Sí, pero o doble triángulo. lo que te iba a preguntar, para el que no sabe, si tú me das más caída, ¿yo qué noto? En el otro ya hemos dicho, en este... Bueno, lo primero que vas a notar es que empeoras el tacto de dirección. Atacar un eje delantero siempre, casi siempre, empeora un poco el tacto de dirección. Ahí depende de la sensibilidad de cada uno o de donde busque cada uno. ¿En qué, pero en tú qué lo sabes empeora? bien. ¿En qué es más blando o en qué es más duro? Es más blando y duro. Si yo tengo con medio grado, el tacto de la dirección es prácticamente parecido a lo largo del recorrido de giro, de apoyo y demás. Pero cuando empiezas a dar caída, empiezas a tener variaciones de... Claro, esas variaciones en realidad también son información que te va dando. Volante que informa cuanto yo vaya atacando, igual que, bueno, un ángulo que no hemos hablado, que hablaremos después, que es el ángulo de avance. Esa información que a ti te da el volante es primordial para poder ir rápido, sobre todo porque cuando estoy llegando al límite de adherencia de un neumático, la dirección se va a hacer más blandita. Entonces, ¿qué voy a notar con mucha caída? Primero que la dirección va como más suave, coño, es como si pusiéramos un neumático más estrecho. Nos podemos ir complicar, además que el offset también lo estamos variando, porque normalmente va a estar aquí y si yo lo muevo, es el centro del eje sobre el que se apoya el neumático. No lo vamos a complicar tanto. Por lo menos no debemos. Lo que vamos a notar es volante más blando. De repente, apoyo, hostia, y ahora está más duro de lo normal. Y encima, cuando pierdo adherencia, como que se vuelve a ablandar de formas más bruscas. Eso prácticamente lo vamos a notar. Para que les quede claro, con más caída tienes más grip, En curva, tienes sí. más paso por curva, En curva, sí. y... Perdemos un poquito la frenada. y en las frenadas se mueve un poquito el coche, sobre todo de atrás. Hay una frase, si mejoramos en los toboganes, vamos a perder en los columpios. Y si ganamos en los columpios, vamos a perder en los toboganes. Todo, no o sí, ahí está el trabajo de Y cada ahí, uno. ahí está el piloto que le guste un coche
como le pasa a nuestro Civic, que es muy nervioso, pero gracias a ser muy nervioso tiene mucho paso por curva y frena muy bien. O el tío que está haciendo el setup que sea capaz de transmitir esa información a medidas, esa información que recibe del dueño para pasarlo a medidas y verlo. Vale, y tercer punto, El avance. el avance, que son las 3 cosas que se pueden tocar en una alineación. Vemos el coche de lateral. Voy a intentar hacer un caja W100. Un caja Homer Simpson. Un caja Homer Simpson. A ver, iba a hacer una caja 123 de Mercedes, pero el diseño nunca ha sido muy fuerte. Vale, bueno, esto es tren trasero y tren delantero. Hacia allá. El otro ángulo que se mide sería este. Las ruedas de los supermercados, las traseras, suelen tener ángulos de avance negativos. Sí. Está el neumático, el centro de rotación del coche, el centro de rotación está por detrás del coche. En coche lo que usamos es avance normalmente positivo. Este ángulo, ahora hablaremos, es raro que suele ser variable de serie, afortunadamente hay coches que sí lo son. Con este lo que vamos a notar es, cuando yo aumento el avance, que se hace mucho en circuito, se hace por 2 razones. Una es porque me aumenta la caída dinámica que yo en estático con la dirección recta puedo llevar menos caída, porque cuando yo empiece a girar se me va a sumar la caída que yo haya dado más este ángulo. Digamos que si yo tengo, imaginaros que dejamos 2 grados de caída y 8 de avance, ¿vale? Si giráramos la dirección 90 grados, que nunca va a llegar, pero si giráramos la dirección 90 grados, la exterior tendríamos 10 grados de avance y la interior, 10 grados de caída y la interior, tendríamos menos 6, cosa que es cojonuda. O sea, tengamos una caída adaptativa. ¿Por qué? Porque el neumático interior, aunque no trabaje tanto como el exterior, porque el que trabaja es de verdad, el que recibe trabajo es el que tiene peso, no quiere decir que no haga nada. Si yo llevo mucha caída negativa y el rolo y demás, y va cogiendo más caída negativa, al final estoy trabajando solo con el interior. Pero si tengo mucho avance y se va restando caída, voy aprovechando también toda la goma. Vale, y ahora la pregunta fácil, ¿qué noto? Notas la dirección más dura, que además vuelve con más violencia, o sea, porque nos va a costar más girarle y también va a volver con un poquito más de violencia. Tiene una pequeñísima, que es despreciable, pérdida en motricidad, pero no conozco a nadie que haya limitado dar avance para ello, y pierdo un poquito de capacidad de giro del coche, pero tiene más ventajas que desventajas si mecánicamente lo admite. Vale, y ahora otra pregunta fácil. Las bombas de dirección asistida también sufren. Por eso en circuito, aparte de la sobretemperatura y sobretrabajo de funcionarle alto de vueltas, con avance además se funde. Que nos estamos encontrando en coches modernos, cuando te pasas con el avance, con las asistidas eléctricas, es que se funden motores. Te tienes que pasar, pero ocurre. Vale, eso lo que hemos hecho con la alineación. Y ahora te digo, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, con el setup? Os vuelvo a dar precio, el setup aquí vale 250 euros. Pero si me cuesta alinear 65 y el setup 250, ¿qué es el setup? ¿Qué no es esto? 250 estamos hablando a full de opciones, que es cuando podemos tener todas estas regulaciones, sí, además de regulaciones de altura por amortiguador. Evidentemente no regulo como dibujo, como pinto, iba a decir. Tengo regulaciones de altura y además tengo clics o niveles de dureza en los amortiguadores, y tocamos absolutamente todo antes de entregar un coche. Y en el otro... Un setup, para mí un setup, esto es un setup ideal, es esto que ahora lo desgranamos. Un setup es cuando ya no quiero hacer una alineación de fábrica y quiero empezar a personalizar. Cuantas más opciones, pues más cosas podemos hacerte. Cuantas menos opciones, menos. Te hace falta, decírselo, que alguna además no lo sabrá, si no tienes suspensión roscada, o sea, suspensión que se puede modificar la altura, no puedes hacer. El primer paso, lo normal, el primer paso es empezar a medir alturas. Si no puedo modificar la altura, la puedo medir, pero no la voy a poder corregir, no me sirve de mucho. Y luego lo paso a una porqueta con unas básculas, ya lo hemos visto otras veces, que es una báscula independiente por cada rueda, que me va a marcar los kilos que está cargando sobre cada rueda. Imaginaros que aquí, una cosa rápida, tengo 280 y aquí 220 kilos. Cuando yo en un suelo perfectamente nivelado
y una frenada con el volante súper recto, frene a fondo, ¿qué rueda va a bloquear antes? ¿La de 280 o la de 200, la que está soportando 120? La que está soportando 220 kilos, porque la adherencia de un neumático depende directamente depende directamente del peso que recae sobre ella. Entonces, va a bloquear antes esta. Si yo, jugando con las alturas, puedo igualarte estos pesos, que es lo que siempre tratamos de hacer, en cuenta de ciertas cosas, no es eso de, es que convertimos el coche en 50-50. Primero, no siempre un coche 50-50 es lo mejor, y segundo, no siempre puedes lograr unas diagonales. Diagonales sería las sumas de estos lados, que si aquí tengo 180, pues unas diagonales perfectas, aunque tendríamos estas diferencias, coño, me he encerrado yo solo, sería tener aquí 120. Vale, entonces, resumen rápido, para que la gente Esto lo sería entienda. una mierda, pero tendríamos unas diagonales perfectas, que sería mejor que si tuviéramos las diagonales es también una mierda. Entonces, Martín, Entonces, si tenemos una suspensión roscada, le podemos hacer setup. sí, bueno, a ver, setup se puede hacer con una simple alineación. Para mí un setup es personalizar las capacidades de regulaciones que tenga. Pero evidentemente un setup, a lo que podemos llamar setup y quedarnos a gusto, es cuando tengo mínimo regulaciones de altura y cotas que poder toquetear. Si no todas, casi todas. Que esos NURS son 600 euros, más o menos, hay gente que más, gente que menos, pero en mi caso sí se puede hacer setup, porque el coche, este Mini, sí que tiene roscada, que ya estaba hecho el setup, pero en caso de que no pueda, digamos, no voy a meter amortiguadores o voy a meter muelles más cortos, no voy a poner roscada, puedes hacer lo que hemos hecho nosotros, que es ponerle unas copelas regulables, que de todo esto que nos has enseñado, ¿dónde jugamos? En la caída delantera. Aquí, cuando hemos estado hablando de esto. O sea que lo que Era vamos una a que no, porque los minis son regulables. Convergencia trasera, caída del eje trasero, de origen, y convergencia delantera. Entonces, nosotros que hemos añadido una cuarta regulación, que es caída delantera, montando unas copelas, que la vamos a enseñar montaditas ahora. Pues yo creo Lo que que haces es inclinar todas las columnas de suspensión y el neumático, lógicamente, va arrastrado de él. Me gustaría añadir, porque dices, joder, qué diferencia, ¿no? Como un setup en Alcalá de Henares vale 250 euros, full de opciones, y allí vale 600 o incluso más. Hay que tener en cuenta una cosa, no es que sean ladrones ni demás, aunque cada uno puede opinar libre de lo que quiera. NUR es algo que es temporada, no estás abierto 12 meses al año. Nosotros sí abrimos 12 meses al año. Y nosotros comemos 12 meses al año. Los alemanes comen 12 meses al año. ¿Qué tienen que hacer? Repartir un trabajo en menos espacio de tiempo, y por eso son más caros. Ya está. Aparte que el nivel de vida en Alemania es más caro que aquí. Pues yo creo que lo mejor nos vamos a ver los amortiguadores y les enseñamos exactamente para que vean cómo va el tema de las caídas. Vamos a por ello. Vamos. Para que entienda la gente, eso es la copela no regulable. No regulable y original, ¿vale? Que aquí es donde rosca el vástago del amortiguador, en esta tuerca, y esta sería la regulable, que desde aquí lo que podemos hacer luego, aquí tienes anclada la carrocería y lo que mueves es toda la columna hacia adelante, hacia atrás, o sea, hacia afuera o hacia adentro. Lógicamente, cuando queremos caída negativa, lo que tenemos que hacer es moverla hacia adentro. Entonces es como un péndulo. Esto es. Cojo Entonces, el amortiguador de arriba, lo tuerzo un poquito y entonces tengo más caída. como un péndulo, da la vuelta, porque la parte que oscilaría sería la superior, para Vale. ganar la inclinación. Perfecto, pues vamos a ver cómo queda. Esta sería otra vista. Sujetaríamos con las 3 tuercas y aquí iría la columna de dirección. Entonces aflojamos los 4 tornillos de Allen, caída negativa, caída positiva, caída negativa, caída positiva. Y en el medio estaríamos en el mismo lugar que la copela original. Señor Martín, Señor Axel, si no os ha quedado claro todo esto, os dejo en el primer comentario otro que hicimos con un GT2 RS, que es más largo aún que este y un poco más complejo, pero al final, bueno, os explico, no quiere que se vean los datos, ¿por qué? Porque si no la gente lo copia y esto es un negocio. Claro, es que al Mini hay que hacerle esto, no, sí. hay que soltar. Además, en referencia al del GT2, Sí. por eso no quería comentar lo de la convergencia delantera. Ya digo que tiene estudio, puede llevar a error muchas cosas, entonces prefiero que no hablemos sobre ello y que se probar. gasten los cuartos. Y probar. Vale, entonces, al final, resumiendo rápido, ¿qué le ha pasado? Ahora, pues que, bueno, esta es la pantalla del trasero, pero que Sí. hemos llegado a 2.10 de caída Venga. delante, de 0.60 que teníamos, 0.65 a 2,
todo tiene que asentar un poquito. A y tope, puede ser que ¿eh? lleguemos un poco más, a tope. Sí, sabíamos que en Mini no da una barbaridad. Entonces, lo que voy a Pero, tener es un poquito más ojo, de grip en curva. Hemos multiplicado prácticamente por 4 la caída original. Ojo, la hemos prácticamente multiplicado por 4. O sea, Pero lo que va a tener es, como el coche es para circuito, más paso por curva. totalmente. Va a con ser, un tren digamos, menos morrón y y voy a desgastar menos la rueda porque va a pisar mejor. Va a entrar un poquito mejor en curva, una vez apoyado se va a sujetar bastante mejor y sobre todo vamos a tener más duración de neumático, que es algo que creo que nos va a venir bastante bien, ¿no? Sí, porque si no se destroza. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Si tenéis preguntas, dejadlas por aquí, yo intentaré responder porque él no va a responder. Seamos realistas, no va a entrar a responder. Tampoco le escribáis en Instagram porque tampoco os va a responder. Perdona, en Instagram estoy al día. Bueno, escucha, que vengan aquí y se gasten los cuartos. Hombre, eso, coño, a ver, O sea, que al final esto es un negocio. A ver, hostia, no gastas los cuartos, coño, que vivo de ello. Es que vivo de esto. Bueno, que pues, tienes que entender. veniros a Balleros a hacer la alineación. Por cierto, vamos a hacerle un guiño a Quique de Cestino, que llevamos ruedecitas de Cestino, las que rompió, que se rompieron. las que rompió Pablo. Ah, es que pensaba que no lo ibas a decir. Para ver el vídeo, mira, Quique, estás mandando el WhatsApp para insultarme. que sepáis que detrás de Cestino hay un tío Guay. bastante guay. Bastante guay. Así que nada, chicos, suscribiros al canal, darle a la campanita, gastaros los cuartos en Balleros y espero que este vídeo de los dos yayos aquí dando el coñazo os haya servido para aprender un poquito más y cuando estéis en la barra del bar tener un poquito de argumento para decir cosas y cuando alguien diga chorradas digas, yo lo escuché al Barbas y este no tiene ni idea. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por estar ahí.